Esta fecha fue un hito fundacional del peronismo. El entonces coronel Juan Domingo Perón formaba parte de un gobierno surgido del golpe militar contra el presidente Ramón Castillo, luego de que se conoció como la década infame, donde el fraude electoral era una constante y la crisis económica era profunda y con un pueblo empobrecido. Perón ejercía 3 cargos políticos simultáneos. Integraba la vicepresidencia junto a otros 3 camaradas. Era secretario de guerra y estaba al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. En abril de ese año se había presentado un proyecto que contemplaba implementar el salario mínimo vital y móvil, que posibilitaría que los salarios crecieran y los obreros tuvieran participación en las ganancias. Las discusiones en las fábricas y los sindicatos eran tales que muchos patrones mandaban a sus trabajadores a pedirle el aumento directamente a Perón. El sindicalismo obrero se estaba desarrollando desde los años 30, junto al crecimiento industrial, y ya tenía peso en las luchas de los trabajadores. Perón había creado el Estatuto del Peón de Campo, otorgándole derechos como descanso dominical, jornada de 8 horas, asistencia médica y vacaciones pagas. Desde ahí comenzó a construir un vínculo estrecho con los sindicatos, otorgó jubilaciones a los empleados de comercio e impulsó los convenios colectivos de trabajo. Estas medidas hicieron que gran parte del movimiento obrero le diera su apoyo firme. Por otro lado, los sectores empresarios y la oligarquía ganadera repudiaron estos avances y su vocero, el entonces embajador de Estados Unidos, Pruitt Braden, que se mostró públicamente como un opositor. Él defendía los intereses de la compañía petrolera Standard Oil, ubicada en Bolivia, en tierras que había heredado de su padre. Cuando Perón llegó finalmente a la presidencia en 1946, denunció la intervención norteamericana en Latinoamérica. La presión de estos grupos de poder fue tal que un sector de los militares que gobernaban obligaron al coronel a presentar la renuncia de sus cargos. El día 10 de octubre, Perón se despidió de los trabajadores de la Secretaría de Trabajo en un acto público que fue transmitido por la cadena nacional de radio, en donde los exhortó a defender los logros sociales conseguidos. El supremo interés de la patria, que es el interés de sus hijos, exige del Estado moderno una función rectora y reguladora. Quiero llevar desde esta Secretaría al ánimo de los trabajadores argentinos el orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanas y donde el temor a las influencias espurias no pueda desnaturalizar la alegría de vivir y de crear. Para saldar la gran deuda que tenemos con las masas sufridas y virtuosas, hemos de apelar a la unión de todos los argentinos. Sembraré esta simiente en el fértil campo de los trabajadores de mi tierra, que estoy convencido, entienden y comparten mi verdad con esa extraordinaria intuición que poseen las masas cuando se las guía con lealtad y honradez. La pensión a la invalidez o a la vejez no es una dádiva o una limosna, es un derecho que el hombre se gana trabajando. Sobre todo en países como este, donde sectores privilegiados mantuvieron su estándar de vida pagando salarios exiguos, injuriantes. Es por lo tanto aquí donde más derecho tiene el obrero a exigir que la organización estatal le asegure una vejez digna. Conocemos vuestros pesares y vuestras desgracias, y esto debe cambiar, caiga quien caiga. Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen. Siempre he sido fiel a esta consigna rígida, porque entiendo que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. 3 días después, Perón fue arrestado y enviado a la cárcel del Hospital Militar de la isla Martín García.
Desde allí, escribió varias cartas al teniente coronel Domingo Mercante, su gran amigo, y a su compañera Eva Duarte. A ambos le comunicaba su intención de retirarse de la política para irse a vivir con Eva a la Patagonia. No se sabe con certeza si sus intenciones eran reales o si tal vez fue una estrategia de distracción hacia los que lo detuvieron, estando seguro de que leerían sus escritos. Estaba en carácter de incomunicado y la humedad del ambiente de la habitación precaria que le habían asignado, más la lluvia que se colaba, le habían producido dolores de espalda. Finalmente, en la madrugada del 17, fue trasladado al Hospital Militar Central para ser tratado médicamente. Desde allí podía oír los gritos de los trabajadores en quienes se había puesto su fe y su compromiso. Ya desde el martes 16, grupos de manifestantes comenzaron a trasladarse al centro de la ciudad desde la zona sur del conurbano bonaerense, lugar donde se asentaban grandes conglomerados fabriles. La CGT, con posiciones divididas, había convocado un paro general para el día 18, pero los acontecimientos se precipitaron y el 17, miles y miles de empleados tomaron la decisión de dejar sus puestos de trabajo para movilizarse y congregarse en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, y desde allí exigirle al gobierno la inmediata liberación del coronel Juan Domingo Perón. Delegaciones sindicales y obreras le entregaron un petitorio al presidente, el general Farrell. Las grandes masas obreras podían sentirse, por primera vez, actores principales de la política nacional. La movilización empezó muy temprano esa mañana, con miles de trabajadores que provenían de diferentes sectores de la provincia. Fueron llegando a paso firme y decidido, algunos en tranvía, otros en ferrocarril y muchos simplemente caminaron y cruzaron el puente Pueyrredón, sobre el riachuelo que une Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires. Otros llegaron por Puente Alsina, desde Lanús. Hay fotos icónicas como la conocida Con las patas en la fuente, donde manifestantes calman el cansancio de sus pies en una fuente de agua de la Plaza de Mayo. La voz era una sola: ¡liberen al coronel Juan Domingo Perón! Para el atardecer de ese día, se calcula que se juntaron alrededor de 300.000 almas que clamaban por su líder. Y a pesar de los pedidos de los miembros del gobierno de que regresaran a sus casas, nadie se movió de allí. Luego de varias negociaciones donde Perón exigía la renuncia del gabinete de ministros, el presidente Farrell le pregunta qué más creía él que había que hacer, y Perón le contestó: llamar a elecciones. Pensaba que el gobierno provisional ya había cumplido su misión y pudo al fin, así, concordar hacerlo dentro de los 6 meses. El coronel le pregunta al presidente: bueno, ¿y qué hago? Y Farrell le dice: déjese de embromar, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno. Salga y hábleles para que se vayan. Exactamente a las 23:10, Perón sale al balcón de la casa de gobierno y pronuncia su famoso discurso histórico.
será histórica para la República. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Como siempre, para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Quedó sellada así una relación del líder que posteriormente creó un nuevo movimiento político con las clases populares nacionales. El mismo Perón reconoció muchos años después que no tenía idea de qué iba a decir y se le ocurrió pedirles que canten el himno para ir pensando y organizando su oratoria, que duró 30 minutos. Aún hoy en día se continúa estudiando y analizando de por qué se constituyó en un hecho político y social sin precedentes. Fue un diálogo cara a cara con los trabajadores a quienes seguiría favoreciendo, además de los derechos del niño, de las mujeres, de la ancianidad, que instauró durante las dos presidencias. Además ejerció de forma democrática y por medio del voto popular. Fue así como cada 17 de octubre se rememora con una gran participación ciudadana el Día de la Lealtad Peronista.